Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Este video está tremendo. Voy a hacer un video de reacción rápidamente de una transmisión en vivo del pastor Jonathan que tuvo con un pastor adventista. Está impactante, no te lo pierdas. Usted me dice aquí, no, pero tú estás añadiendo eh, que estamos libres de la ley. Nosotros predicamos que somos libres de la ley, como lo dice Romanos 7:6, pero ahora fuimos liberados de la ley, hablando de la ley de Dios que dictó Moisés, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder, ya no estamos presos de la ley. La ley pierde eficacia para condenar a un nacido de Dios, uno que ya está en Cristo Jesús. Uno que ya está en Cristo ya no tiene condenación, según Romanos 8, versículo 1. No hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Un nacido de Dios ya es victorioso, es más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley. Nuestra justicia ya no depende del cumplimiento de la ley, para nada, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu, ya no según el antiguo pacto de la letra, que viene a ser el cumplimiento de la ley, sino el nuevo pacto, que es la fe en Cristo Jesús. De esa manera viene tu justicia. Entonces nosotros sí predicamos que hemos sido libres de la ley, como lo dice aquí este pastor adventista. Pero son mayormente, yo escucho de ustedes, eso significa que ya no debemos obedecer la ley. Ahí lo están añadiendo ustedes. Ustedes añaden que ya no tenemos que obedecer la ley. Por ese motivo el pastor Jonathan pone su rostro de esa manera. Nosotros en ningún momento predicamos de que ya no debemos obedecer la ley, para nada. Esa es una añadidura de este pastor. Cuando yo le dije ahí que la paga del pecado es muerte. Él dice algo tremendo, la paga del pecado es muerte. Actualmente, según él, dice que hoy en día la paga del pecado es muerte. Es la sentencia de la ley. O sea, la ley sigue vigente, ya que la ley demanda muerte por el pecado, si tú cometes un pecado el día de hoy. Que la paga del pecado es muerte. Se violó la ley. Como consecuencia la ley exigía pues sangre. La ley exigía, en el antiguo pacto, la ley exigía muerte, la ley exigía sangre. Pero hace un momento dijo que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿la paga del pecado es muerte o la paga del pecado era muerte? Estamos hablando de dos pactos diferentes. El pacto de la muerte, según un derramamiento de sangre si es que infringes la ley, o un pacto de vida eterna en la que ya no te riges por la ley, sino que te riges por la fe en Cristo Jesús. Únicamente de esa manera. La ley exigía pues sangre, porque se está quebrantando la ley. De eso nos hemos librado. Libres de esa condenación. De eso nos hemos librado. ¿De qué nos hemos librado? De la condena de la ley. Escuchen lo que él dice. De eso nos hemos librado, libres de esa condenación, porque vino Jesús y tomó nuestro lugar. Nosotros somos libres de la condenación de la ley. Si cometes un pecado contra la ley, si infringes la ley ya no te condena, ya no hay condenación para uno que está en Cristo Jesús. Ahí te hago una pregunta, porque tú dices que no se nos libertó de la ley, sino solamente de la pena de muerte de la ley. Entonces, si ya no existe la pena de muerte, entonces, ¿qué pasa si no guardo la ley? Dime, por favor, ¿qué pasa si no guardo la ley siendo que ya no existe la pena de muerte de la ley? Ya no existe la condenación de la ley. Entonces, ¿qué pasa si no la guardo, por favor? Explícame. Obvio, qué buena pregunta. Si la ley ya no tiene una demanda de muerte, si es que yo infrinjo la ley, entonces, ¿qué pasa si hoy en día infrinjo la ley? Es una buena pregunta. A ver qué dice. En ningún momento dije que ya no existe la pena de muerte. Lo que dije bien claro es que nos libró de eso. Yo en ningún momento he dicho que ya no hay pena de muerte. Yo he dicho que nos libró de la pena de muerte. Está diciendo lo mismo. En ningún momento dije que ya no existe la pena de muerte. Lo que dije bien claro es que nos libró de eso. Ya no hay pena de muerte, pues nos libró de la muerte. No, yo no he dicho que ya no hay pena de muerte. Yo he dicho que nos libró de la muerte. Ahora, lo que hizo Jesús en la cruz, tenemos esa esperanza de vida eterna, de esa promesa de darnos vida eterna. Esa es la recompensa. Él presenta el evangelio como una recompensa. Esa es la recompensa. Él presenta la salvación como una recompensa. No presenta la salvación gratuitamente, pero la salvación es completamente gratuita. No es una recompensa. No te puedes ganar la salvación. Es imposible. ¿Quién podría ganarse la salvación? Ganarse la salvación es imposible. No dije que ahora ya no hay condenación. Por supuesto que la hay. Él hace un momento dijo que ya no hay condenación y en este momento está diciendo que sí, por supuesto que sí la hay. Repite. No dije que ahora ya no hay condenación. Por supuesto que la hay. Por supuesto que sí hay condenación, pero hace un momento dijo que ya no hay condenación. Escuchen. De eso nos hemos librado, libres de esa condenación. De eso nos hemos librado. De eso nos hemos librado, libres de esa condenación. Somos libres de la condenación. Entonces ya no hay condenación, pero ahora dice otra cosa. Que ya no hay condenación. Por supuesto que la hay. Por supuesto que hay condenación de la ley.
Sigamos escuchando. Yo en mi argumentación te hice una pregunta, no sé si lo anotaste, pero la pregunta es, si la iglesia adventista y tú como adventista crees que la justificación, o sea, la salvación es por la fe, sin obras, entonces dime tú, por favor, ¿la salvación se pierde? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Se pierde en el momento que estemos pecando. En ese momento se pierde la salvación. Se pierde si sigo pecando. ¿Cómo pecas? ¿Qué es pecar? Dime. Pecar, pues, infringir la ley. Pecar es infringir la ley. Entonces la ley sigue teniendo dominio sobre el hombre. No, la ley ya no tiene dominio sobre el hombre. Entonces, ¿por qué me dices que puedo infringir la ley con un pecado y ahí sí pierdo la salvación? Entonces la ley todavía tiene vigencia de muerte. La ley todavía tiene vigencia de condena. Si infringes la ley exige una condena sobre tu vida. Te tienes que ir al infierno. O somos libres de la ley o todavía somos esclavos de la ley. Ese pastor tiene que decidirse. Su doctrina tiene que ser clara. Ya no estamos bajo la ley, pero todavía estamos bajo la ley. No es claro. Por ese motivo el pastor Jonathan pone su rostro así, de sorpresa. Y si después cometo errores, ya sea adultero, me vuelvo idólatra, por supuesto que estoy perdiendo la salvación. ¿No es así? En ese momento. Por supuesto que pierdo la salvación si infrinjo la ley. Entonces todavía te riges por la ley. Hay condenación en la ley. Hay condenación si infringes la ley. No, ya no hay condenación. Entonces, decídete. La pregunta fue si se perdía la salvación y él dijo sí, se pierde la salvación. Muy bien. Ahora, ¿cómo se pierde la salvación? Él dice si pecas, si vives pecando. Muy bien. ¿Qué es vivir pecando? Y lo acaban de escuchar. Es infringir la ley. O sea, ¿te das cuenta de tus palabras? Tú estás diciendo que la ley no es para salvación, pero te condena si no vives guardando la ley. Es una contradicción, mi estimado, y es exactamente lo que hemos dicho. O sea, tú vienes a decir, ustedes están difamando a la iglesia adventista porque la iglesia adventista no enseña esto y terminas diciendo justamente eso que acabamos de decir. Porque tú dices que es por fe, no es por obra, no es por guardar la ley. Pero luego yo te pregunto, ¿y se pierde? Sí se pierde si no guardas la ley. Entonces, ¿cómo es eso, mi estimado? ¿Cómo que la ley no es para salvación, pero te condenas por no guardar la ley? O sea, ¿te das cuenta de la contradicción que acabas de hacer? Por favor, dime sinceramente, ¿te das cuenta de la contradicción? Ustedes se dan cuenta de la contradicción que él está diciendo. Ellos están predicando una salvación inicial. Tú te conviertes a Cristo y por medio de la fe automáticamente eres salvo. Pero esa salvación la tienes que mantener con tu cumplimiento de la ley. Y por la ley ninguno se justifica. Eso quiere decir que apenas te conviertas a Cristo y eres salvo, te conviene morirte en ese momento. Porque si sigues viviendo y siguen pasando los días, vas a pecar. Y si pecas te separas de Dios, automáticamente pierdes la salvación. Pues vas a pecar todos los días pecas. Y un solo mal pensamiento es una infracción contra la ley de Dios. Entonces ellos predican una salvación inicial, pero que la tienes que mantener con el cumplimiento de la ley. Entonces ellos predican cumplimiento de la ley. Ahora, quiero que por favor vuelvas a tus palabras y ordenes tus ideas, porque nos acabas de decir a todos que la justificación, la salvación, es solo por la fe sin obras de la ley, que la ley no es para salvar. Claro, es que ellos dicen eso, la salvación viene únicamente por la fe en Cristo Jesús, no viene por el cumplimiento de la ley, pero terminan diciendo otra cosa, escuchen. Pero después me dices que si infringes la ley, pierdes la salvación. Entonces dime, sé sincero, ¿uno es salvo guardando la ley, sí o no? Por favor. La pregunta es clave. Es que, pastor, nadie aquí está diciendo que guardar sábado, guardar mandamiento de no matar, no robar, me va a hacer salvo. Nadie está diciendo eso. Si yo soy salvo, he sido justificado, creí en lo que hizo Jesús por mí en la cruz, pero después me aparto, es porque yo he pecado. Es porque yo he pecado, me aparto, pierdo la salvación porque he pecado. ¿Y qué es pecar? Infringir la ley. Entonces vives por ley. Quiero que entiendan el siguiente cuadro. Si yo tengo mi hijo, mi relación con mi hijo no depende de la obediencia de mi hijo. Si mi hijo sale mal en el colegio y yo le dejo muchas tareas en la casa para que él haga y no las hace, eso no significa que va a dejar de ser mi hijo. La relación que yo tengo con mi hijo no depende de que él tenga que cumplir mis estatutos, de que él tenga que cumplir mis mandamientos. Si él no cumple las tareas que yo le dejé, entonces dejará de ser mi hijo. Ese es un pensamiento de esclavitud. No tengo un hijo, tengo un esclavo. Pero si verdaderamente es mi hijo, entonces no depende de obedecerme, no depende de sacar buenas notas en el colegio, no depende de respetarme, no depende si peca o no contra mí. No hay condiciones. Repito, entre la relación de mi hijo y yo no hay ninguna condición. Y entre la relación que tengo con
con Dios, ya que Él me adoptó y Él es mi padre, hay una relación de paternidad conmigo, no depende de mi buena conducta, no depende de cumplir sus mandamientos. No hay una dependencia, de la misma manera como en la relación que yo tengo con mi hijo. No hay una dependencia. Soy salvo, soy hijo de Dios tan solo por causa de su misericordia, tan solo porque yo he creído en que la justicia de Dios se cumplió por medio del sufrimiento y padecimiento de Cristo. Cristo me reemplazó en la condena. Cristo asumió mis pecados. Eso me deja completamente inocente, declarado justo delante de Dios. Ahora yo soy adoptado delante de Dios. Ahora clamo, Abba Padre, papito lindo. Tengo una relación con Dios no por causa de mi obediencia y no por causa de mi buen comportamiento. Pues si fuera por el buen comportamiento, entonces yo soy mejor padre que Dios, ya que mi relación con mi hijo no depende del buen comportamiento. Pero lamentablemente los adventistas predican de esa esclavitud, que Dios será tu padre de acuerdo a tu cumplimiento de la ley, de acuerdo a tu obediencia. Si tú no eres obediente, entonces Dios se deshace de ti, te separas de Él, pierdes la salvación, pierdes todo lo que Cristo ganó para ti en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz es perfecto. El imperfecto soy yo porque estoy apartándome de ese regalo que me dio Dios. ¿Por qué? Por desobedecer el mandato, un mandamiento. Me estoy apartando del regalo inmerecido que Dios me dio por causa de que yo no obedezco. Entonces, es un regalo que lo obtengo sin mis méritos o con mis méritos. Este hombre está predicando de méritos, está predicando de meritocracia. Obtienes la salvación porque te lo tienes que ganar, o obtienes la salvación por la fe en Cristo, que es gratuito. Es una contradicción lo que él está predicando. ¿Por qué? Por desobedecer el mandato, un mandamiento. Por desobedecer pierdes el obsequio. Entonces, no es un obsequio, es una recompensa, ya que depende de tu buen comportamiento y de tu cumplimiento de la ley. Hay una dependencia, depende de muchas cosas que tú hagas. Eso es vivir bajo esclavitud, vivir bajo ley. No estoy diciendo que voy a empezar a guardar el mandamiento de no ser adúltero, no demás, ahora para que sea justificado. Nadie está diciendo eso, pastor, únicamente está saliendo de sus labios. Y le pongo esto, pastor, y si he caído por el hecho de que he sido, digamos, adúltero, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, ir de nuevo a Cristo Jesús. Eso es lo que tengo que hacer. No estoy usando la ley ahí. Pero ya sé qué trae, qué consecuencias trae si vuelvo a ser adúltero. Ese es el punto. Si eres un adúltero, estás pecando contra la ley de Dios. Y ojo, puedes ser adúltero con tan solo un mal pensamiento, ya que si codicias a una mujer, tienes un mal pensamiento contra una mujer, ya eres un adúltero. Entonces ya pierdes la salvación. Entonces no hay ninguna seguridad en Cristo. Me estás predicando un evangelio que pende de un hilo. Cristo en la cruz ganó mi salvación, pero depende de un hilo. Pues depende de mi cumplimiento de la ley. Pero no hay nadie que haya hecho lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que sea capaz de cumplir la ley. Los adventistas piensan que ellos sí pueden cumplir la ley, pero no hay nadie. Tú dices la salvación es solo por fe, no predicamos que sea por obras ni por guardar la ley. Pero después se te propone, ¿se pierde la salvación? Tú dices sí se pierde si es que no guardo la ley. Eso, mi estimado, es una contradicción. Por más que intentes arreglarlo de la manera que tú quieras, pero no puedes escapar del embrollo donde tú mismo te has metido. Porque estás aceptando que finalmente, para que tú llegues a la salvación, y te lo digo porque pastores adventistas me han sustentado esa teología adventista, de que la justificación solo es inicial, pero no es completa y no es plena. Claro, la justificación para ellos es inicial. Tú apenas crees en Cristo, ya eres salvo. Pero van a pasar los días y vas a seguir cometiendo pecados. Y si cometes un pecado, ya sea grande o pequeño, igual otra vez te separas de Dios, otra vez pierdes la salvación. Entonces te conviene morirte en el momento que crees en Cristo. En el momento en que tú crees que Cristo te reemplazó en la condena y verdaderamente eres sellado con el Espíritu Santo de Dios y tu nombre se escribe en el libro de la vida, en ese momento es mejor morir. Porque si siguen pasando los días, vas a seguir cometiendo pecados, vas a separarte otra vez de Dios. Eso me presenta a mí una justicia frágil. Lo que Cristo ganó para mí depende de no pecar, y voy a pecar todos los días con tan solo un mal pensamiento, con tan solo enojarme contra mi hermano. Para ellos, por eso la justificación en el proceso se puede perder. Muy parecido a lo que enseñan los católicos referente a ese tema. Entonces, en algún momento tú dejas de cumplir la ley pecando, ¿qué pasa? Pierdes tu salvación. Claro. Ellos dicen, pierde la salvación si dejas de cumplir la ley. Entonces viven por ley, no viven por fe. Su relación depende de su obediencia, no de la libertad. Entonces, la razón fundamental de que llegues o no llegues
a la salvación algún día, a la salvación en el aspecto final, es que si guardaste o no guardaste la ley. Entonces no me digas que eso no es salvación por guardar la ley. Claramente lo es, mi estimado. Por más que intentes maquillar el asunto, ustedes creen que la ley es imprescindible para la salvación. Yo no sé por qué se avergüenza de su doctrina. No sé por qué quieren maquillar la doctrina. Claro, se avergüenza de su doctrina. Ellos dicen, no, la justicia de Dios es por la fe. Ellos dicen eso, pero creen otra cosa. Ellos creen que ellos mantienen la salvación por medio de la ley. Entonces, al final, ellos creen que es por medio de la ley. Cuando es lo que están pensando y lo acabas de aceptar frente a todo este público, o si no, el público, dígame lo contrario en los comentarios. Si acaso no han escuchado que él dijo que uno pierde la salvación si no guarda la ley. Entonces yo te preguntaría, mi estimado, ¿qué debo hacer? Por favor, ¿qué debo hacer para no perder mi salvación? Extiende la pregunta. ¿Qué debo hacer para no perder mi salvación? Adelante, por favor. Si este pastor adventista dice, para no perder la salvación tienes que cumplir la ley, entonces vive por ley, no vive por fe. Tiene un evangelio completamente equivocado. Escuchemos la respuesta. Bueno, estar en Cristo, andar en obediencia a lo que ha establecido Cristo. ¿Andar en obediencia a qué? A la ley. Eso ahí. Ese es el punto, pastor. Guardar, sí, igualmente hay que guardar los mandamientos. No les queda de otra, pastor. No les queda de otra. Tienen que guardar los mandamientos. De esa manera te mantienes salvo. De esa manera no pierdes la salvación. Que están predicando ley. Hijo, tú serás mi hijo si cumples todos los mandamientos que te voy a dar. Si eres obediente, si sales bien en el colegio, si cumples todos estos estatutos y altos estándares, de esa manera, de esa única manera, serás mi hijo. Si eso pasara en la vida real, hermano, ¿qué clase de padre yo sería? Pues mi amor sobre mi hijo no tiene condiciones. Pero el amor de ese Dios que predican los adventistas sobre ellos sí depende de su cumplimiento de la ley, sí depende de ser obedientes. No sé si exista algún padre humano así, un padre que prometa paternidad a cambio de obediencia. Seré tu padre si obedeces. Si no obedeces, te doy en adopción. Usted está metiendo ese tema de que guardar ley nos justifica. Eso es, usted lo está metiendo. Usted está diciendo que guardar ley justifica. No, él está diciendo que guardar ley justifica. Sí, mi estimado Edgar, lo acabas de admitir frente a todo el público. ¿Qué debo hacer si yo quiero perseverar en mi salvación y no perderla? Guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos, ¿ve? Entonces, ahí está. Bueno, ese pastor que al final no sale su rostro, no quiso mostrar su rostro, vive por ley, predica ley, y la ley no justifica a nadie. Por ese motivo hay muchos que no pueden ser justificados, y quiero terminar con este versículo, Romanos 10, del 1 en adelante. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Los israelitas viven por ley, ellos quieren ser justificados cumpliendo los mandamientos de Dios. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas delante de Él. Los israelitas piensan de que ellos son justos por el cumplimiento de la ley, pero no han recibido el siguiente método de justicia, que es por la fe en Cristo. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Ellos quieren ser justificados por medio del cumplimiento de la ley y aferrándose a ese método, rechazan el método de Dios. ¿Y en qué consiste el método de Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos ante los ojos de Dios. Eres justo ante los ojos de Dios tan solo por creer en que Cristo te reemplazó en la condena, no por causa de tu cumplimiento de la ley, ya que ningún ser humano puede cumplir los altos estándares de Dios. Todo aquel que predica ley está condenado, no ha sido salvo, no reposa en Cristo, no ha entrado en el Shabbat, no ha entrado en el descanso. Pero todo aquel que tiene a Cristo Jesús ha entrado en el reposo, ha entrado en el descanso, pues su justicia depende de la fe en Cristo, ya que fuiste unido al cuerpo de Cristo. Eres santo sin mancha irreprensible por la fe en Cristo, por haber sido unido a Cristo, no por tu mediocre cumplimiento de la ley. Que Dios te bendiga y gracias por ver este video.